Un estudiante toma una prueba de conocimientos de matemáticas, la cual es de opciones múltiples. Él ha podido cubrir en su tiempo de estudios solo el 70% del material de la prueba. De esta manera, asuma que la probabilidad de contestar correctamente una pregunta al azar del examen es de 0.7 y que si no sabe la respuesta a una de las preguntas, adivinará la misma escogiendo una de las 4 opciones que presenta cada pregunta. Solo una de las opciones es correcta. Asuma además que esto es así para todas las preguntas de la prueba de manera independiente. Si el examen tiene 10 preguntas y se necesita responder correctamente a 6 de ellas para poder aprobar el examen con la suficiencia mínima, determine la probabilidad de que esto ocurra. Muy bien, tenemos una situación en la cual un estudiante debe rendir una prueba de matemáticas que está conformada por 10 preguntas. Necesitamos calcular la probabilidad de que él acierte 6 de las 10 preguntas, ya que al acertar 6 preguntas de 10 habrá superado el examen con la suficiencia mínima. Además, nos dan como dato de que el estudiante ha logrado cubrir solo el 70% de contenido total que habría debido cubrir, ¿verdad? Quiere decir que no ha logrado estudiar todo, ha logrado estudiar solo un 70%. Entonces veamos cómo podemos graficar esto. Hay dos posibles opciones, ¿verdad? Tenemos el contenido que ha sido estudiado y el contenido que lamentablemente no ha sido estudiado. Entonces, el porcentaje de contenido estudiado es del 70%. El enunciado me decía además que debía considerar al contenido estudiado como una probabilidad de 0.7 sobre 1. El resto de contenido no estudiado deberá ser igual a un número tal que al ser sumado a 0.7 me dé como resultado 1. Ese número podría ser 0.3, porque al sumar 0.7 más 0.3 voy a obtener 1, que es el valor límite de la probabilidad. Ahora, la situación no acaba aquí. Al poder encontrar, si al rendir la prueba me encuentro con una pregunta que corresponde al contenido estudiado, la probabilidad de que yo le acierte es completa, es igual a 0.7. Sin embargo, no acaba ahí. Podría haber otra posibilidad. Esa es una. La pregunta corresponde al contenido estudiado o la pregunta corresponde al contenido no estudiado. Si me debiera encontrar con una pregunta que yo no desconozco la respuesta, ya que pertenece al contenido que no he logrado estudiar, tendré otras dos posibles opciones. ¿Cuáles serían esas posibles opciones? Obviamente, intento responderla al azar, a la suerte. Entonces, tengo una probabilidad de acertarla o tengo una probabilidad de fallo. O acierto o fallo. ¿Cuál es la probabilidad de acertar? Hay que recordar que la probabilidad se define como casos favorables sobre casos posibles. Entonces, para poder acertar, tengo que darle a la correcta. Hay 4 opciones múltiples, sin embargo, solo una es la correcta. 1 de 4. Tenemos 4 opciones múltiples, pero solo hay una correcta. Entonces, casos favorables sobre casos posibles. Bien, veamos la probabilidad de fallo. Entonces, la probabilidad que yo le dé a una de ellas, a una de las equivocadas, será 3 de 4, ya que de las 4 posibles opciones, 3 son incorrectas. Entonces, la probabilidad de que yo le dé a una de ellas va a ser 3 de 4, dado que hay 3 respuestas equivocadas entre las 4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo acierte a una de las preguntas? ¿Cuál podría ser? Vamos a calcularla por acá. Probabilidad de acierto. Esto va a ser igual a poderme por este ramal donde tengo 0.7. Esa es una opción. O recordemos que el O se representa como una suma. Es un evento que no ocurre junto a este. Ocurre este
Entonces la O representaba una suma. Tenemos otro ramal, ya que yo puedo acertar a una pregunta que no haya, que se refiere al contenido que no haya estudiado. Entonces tendré 0.3 que multiplica a un cuarto. ¿De acuerdo? Y veamos cuánto da eso. Un cuarto por 0.3 más 0.7 me da como resultado 0.78. Entonces esto es 0.78. Bien, esta es la probabilidad de que yo logre acertar una pregunta. Bien, para calcular la probabilidad de acierto tenemos que tomar en consideración los dos casos. Que la pregunta, como es al azar, no sé qué me va a tocar. Puede ser que me toque una pregunta relacionada al contenido estudiado o puede ser que me toque una pregunta relacionada al contenido no estudiado. Entonces, por eso era necesario realizar la suma. Esta es la probabilidad total de acierto. Para este caso o para este caso. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de acertar exactamente a 6 preguntas de la prueba? Dado que susodicha prueba está conformada por 10 preguntas. Ya que tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de acertar una pregunta es de 0.78. Esa es la probabilidad total de acierto para una pregunta, ya que esa pregunta podría relacionarse a un tema conocido o a un tema que no haya estudiado. ¿De acuerdo? Ahora, para poder calcular la probabilidad de acertar exactamente 6 preguntas de las 10, podemos recurrir a una de las distribuciones discretas. Podríamos recurrir a la distribución binomial. Recordemos la fórmula para la distribución binomial. La función de distribución de probabilidades, que es lo mismo que tener la probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor x, es igual a x combinatoria en n de p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x, donde el soporte para la variable aleatoria es un conjunto que va desde 0 hasta n. ¿De acuerdo? Vamos a identificar qué significa cada elemento. N se conoce como el número de repeticiones Bernoulli. Se refiere al número de eventos que yo voy a repetir. ¿Cuántas repeticiones tendré? 10. ¿Por qué? Porque la prueba está conformada por 10 preguntas. El parámetro x minúscula se refiere al número de éxitos. Entonces, ¿cuántos éxitos yo deseo tener? Si deseo responder exactamente a 6 preguntas, el número de éxitos deberá ser exactamente ese, 6. Y P es la probabilidad de éxito en un evento. Entonces, para un evento que se refiere a una pregunta, para responder una pregunta correctamente, ¿cuál es la probabilidad de éxito de responder exactamente bien a esa pregunta? Eso es de 0.78, porque lo acabamos de encontrar, ¿verdad? Ya está, eso es todo. Entonces, n es el número de repeticiones, x el número de aciertos que queremos y p es la probabilidad de acierto. Ya tenemos todo. Tenemos el número de repeticiones, son 10. El número de aciertos que queremos son 6. Y la probabilidad de acertar en un evento es 0.78. ¿Cuántos eventos tenemos? 10, que se refiere a las 10 repeticiones Bernoulli. ¿Y cuántos aciertos queremos? Bueno, vuelvo a repetirlo, 6. Simplemente tendremos que evaluar en la función de distribución de probabilidades. Función de distribución de probabilidades evaluada en el valor de 6 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6. Esto a su vez es igual a 6, que es x, combinatoria en n, que es 10, por probabilidad, que es 0.78, elevado a x, que es 6, por 1 menos p, 1 menos 0.78, que es 0.22. Eso elevado a n menos x. 10 menos 6, 4. Bien, simplemente debemos resolver esto. Entonces,
Función de distribución de probabilidades evaluada en el valor de 6 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6. Fórmula de las combinaciones: 10 factorial sobre 10 menos 6 factorial por 6 factorial. Esto multiplica a, esas expresiones que están ahí, que podemos resolverlas directamente. 0.78 elevado a 6 me da como resultado 0.22. Y eso multiplica a el otro valor, 0.22 elevado a 4, que es 2.34 por 10 a la menos 3, un número muy pequeño. Bien, continuemos. Que tenemos todo, simplemente es de seguir resolviendo. Bien, veamos. Función de distribución de probabilidades evaluada en el valor de 6 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6. Eso va a ser igual a 10 factorial. Recordemos por propiedades factoriales que 10 factorial puede ser escrito como 10 por 9, por 8, por 7 y por 6 factorial. ¿De acuerdo? Y todo eso divide a 10 menos 6, 4 factorial, por 6 factorial. Y ese producto que está acá podemos resolverlo. 2.34 por 10 a la menos 3 por 0.22. Me da como resultado 5.15 por 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, continuemos. Aquí podemos simplificar. 6 factorial se va con 6 factorial. Bien, ya podemos continuar. Y vemos que obtenemos. Función de distribución evaluada en el valor de 6 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6. ¿Y esto es igual a qué cosa? Veamos. 10 por 9 por 8 y por 7 sobre 4 factorial. 4 por 3 por 2 y por 1. Y eso multiplica 5.15 por 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Simplifiquemos. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2. Tercera de 3 es 1, tercera de 9 es 3. Mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría simplemente esto. Función de distribución evaluada en 6 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6. Esto es igual a 5 por 3 por 2 por 7. Y todo esto multiplica a 5.15 por 10 a la menos 4. Bien, entonces ya simplemente resolver esto. Entonces 5.15 por 10 a la menos 4 por 5 por 3 por 2 por 7 me da como resultado 0.11. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad de acierto de 6 preguntas de 10 es igual a ¿cuánto? Al valor que acabamos de obtener, 0.11. Entonces, si se dan cuenta, es un valor extremadamente pequeño. Entonces, lo saben, chicos, si van a rendir un examen de matemáticas que tiene 10 preguntas y cada una de esas preguntas tiene 4 opciones múltiples y ustedes solo han estudiado el 70% de todo el material didáctico que deberían haber estudiado para rendir la prueba, tendrán una posibilidad de sacar 6 sobre 10 y aprobar ese examen con la nota mínima solo de 0.11, que es bastante bajo. Quiere decir que les recomiendo que si se enfrentan a un examen de ese tipo, estudien el 100% de contenido, ya que la probabilidad que hay será completa. Podrán superar el examen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esta sería la resolución a este problema sobre probabilidad total que se relaciona, o como en cierto modo se podría decir, se une a esta otra parte que se denomina, el estudio de los modelos estocásticos discretos, de las variables aleatorias discretas, y específicamente en este caso lo que tuvimos que utilizar fue la distribución binomial.